Muchas gracias. No, bueno, por favor. te voy a contar una breve historia previa al tema ANCAP que tiene relación con esto, ¿no? El contador Alberto Praino, el Beto, es un tipo singular. Lo conocí en 1983, era un joven ballista que enfrentaba la dictadura en la calle. El tiempo nos hizo amigos. Fue director de Hacienda durante el gobierno del intendente colorado Benito Ester entre 1985 y 1989. Y cada vez que lo veo, nos reímos de lo mismo, porque llegó a la intendencia en un Fiat 600, que era su auto de joven, y se fue en el mismo auto 4 años después. Después Ester lo llevó como director de Secretaría del Ministerio de Turismo y renunció harto del manejo arbitrario del dinero público que hacían algunos jerarcas de su propio partido. Años más tarde, asumió como intendente Óscar de los Santos, otro a quien conocía al final de la dictadura como dirigente sindical. Llegó a la intendencia en un viejo Chevette, al que años después tuvo que cambiar por otro usado modelo 90, porque era harto común verlo empujando su coche por la carretera camino a la misma casa de San Carlos, es decir, un garaje mejorado, que es eso, donde vive hoy. A veces las diferencias políticas impiden ver estos pequeños detalles que hacen también a la concepción republicana de un gobernante y de los que hay por suerte muchos ejemplos en todos los partidos políticos. Y lo pongo en blanco y negro porque el caso ANCAP nos muestra todo lo contrario. Allí, en nombre de imprescindibles transformaciones, algunos jerarcas actuaron con impudicia en el manejo de dineros públicos. Se sintieron dueños y señores manejando ese dinero sin ningún criterio de austeridad en un país donde cada peso es imprescindible. Hicieron cuestionables negocios y favorecieron especialmente a sus correligionarios. Y lo peor, el gobierno tuvo que hacer un ajuste fiscal para enfrentar el déficit que dejaron y aún hoy tenemos un combustible caro que sirve para equilibrar la finanza de la empresa pública. Lo estamos pagando, claro. Claro, pero no solo eso. Cambiaron sus autos por modelos de alta gama, viajaron por el mundo entero sin que sepamos la importancia de cada destino, reventaron sus tarjetas corporativas comiendo en restaurantes a los que no irían si tuvieran que pagarlos ellos, se alojaron en los mejores hoteles. Es decir, no cambiaron al sistema, el sistema los cambió a ellos. Y como me dijo hoy un dirigente de FANCAP, van a cargar toda su vida con la responsabilidad de crear las condiciones para que se cumplan los sueños neoliberales. Ahora expliquemos los casos concretos, o con casos concretos mejor dicho. La radio de Quebracho. Parece una tontería cuando estamos hablando de 900 millones de dólares, hablar de 5.000 dólares, ¿no? Ah, pero igual. Pero es un caso relevante por lo que te voy a explicar. El expresidente de ANCAP, José Colla, insistió ayer en responsabilizar a Pablo Bernengo, gerente de Relaciones Institucionales, por la adjudicación de 5.000 dólares de publicidad a la radio comunitaria La Propia. Todas las resoluciones tomadas por el directorio fueron tomadas con los informes correspondientes del área técnica, dijo Colla. Pero resulta que Bernengo había declarado en el mismo juzgado que Presidencia nos envió un mail diciendo que arregláramos con la radio de Quebracho para tener un espacio preponderante por 5.000 dólares en la programación de la radio. Nosotros hicimos la resolución del directorio formal como se hace siempre. Eso llegó al directorio, la presentaron y la votó todo el directorio. Y para corroborar esto, su abogada presentó una copia del mail como prueba. Colla negó conocer a alguien de la radio. Sin embargo, este asunto es más grave que los 5.000 dólares. Primero, porque ANCAP no solía comprar publicidad en radios comunitarias. La propia es dirigida por un integrante del Partido Comunista que fue candidato a alcalde de Quebracho y que transmitía con equipos artesanales. Pidieron ese dinero para comprar equipos nuevos y el 29 de mayo del 2014 ANCAP se lo adjudicó. Hubo solo 2 radios comunitarias que recibieron publicidad de ANCAP, aunque en todo el país funcionan legalmente algo más de 80. El otro caso es el de una radio de La Teja y estaría justificado. Pero el caso de La Propia revela lo que claramente constituye tráfico de influencias. Le dieron de dinero a un correligionario y candidato para que comprara equipos nuevos. Con nadie más hicieron eso. Y justo en esos años, las radios comerciales del interior habían realizado un planteo público porque ANCAP, entre otros entes, adjudicaban toda la publicidad a radios montevideanas desconociendo al interior. El negocio de la cal. Este debe ser el peor de los ejemplos. Un empresario brasileño que tenía excelentes vínculos políticos con el director de Eletrobras, investigado por corrupción en Petrobras, le trajo a ANCAP un negocio nuevo en el que nunca había incursionado: vender cal. Fabricar y vender cal, mejor dicho, ¿no? Pero se trataba de un proyecto a largo plazo, con el objetivo de mitigar los efectos que generaba la lluvia ácida de Candiota. ANCAP se lo deriva a Cemento de Plata, pero resulta que en la razón social de esta sociedad anónima no figuraba esa posibilidad, por lo que operaron ilegalmente durante 5 años. Recién en el 2013
adecuaron su razón social. Mientras se construían las plantas, tuvieron que salir a comprar cal a competidores uruguayos, pero como no era de la calidad requerida por Candiota, ANCAP fue multada en algo más de 9 millones de dólares que nunca le cobró a sus proveedores. La inversión total en 2 plantas llegó a casi 150 millones de dólares, pero la semana pasada el exdirector Juan Gómez sostuvo que los análisis financieros estimaban una ganancia anual de 2 millones de dólares. O sea que con suerte, en 75 años, ANCAP recuperaría la inversión. Esa es visión estratégica, ¿no? Sí, la verdad. Además de ser cautiva de un solo cliente. Qué tremendo. El mismo empresario brasileño que trajo ese negocio, logró que sin licitación se contratara a su propia empresa, Pleno Verde, para toda la logística de transporte. Pero resulta que Pleno Verde no tenía camiones. Y para eso se contrató a otra empresa brasileña, llamada Tema. Como la construcción de la planta se demoró y el negocio no tenía el volumen comprometido, Pleno Verde le pidió a Cementos del Plata un adelanto de 2,5 millones de dólares para seguir operando, y Coya lo avaló y justificó ayer en el juzgado señalando que, textual, el proyecto de la cal tenía como principal fundamento el de valorizar especialmente las materias primas de piedra caliza en abundancia que existían en 33. Ese fundamento es importante porque deviene en que un proyecto de esa naturaleza, acordado bajo la lógica de un cliente preferencial y de largo plazo como la venta de cal a Brasil, requería que todos sus elementos principales, como el funcionamiento de la logística, no se cayeran. De otra forma, el riesgo del buen desarrollo del proyecto podía ser crítico. Esto es maravilloso, ¿no? Sí, tremendo. Porque en realidad es justificar lo injustificable. ¿Por qué le dieron a un brasileño ese negocio? ¿Por qué no se planteó ese mismo negocio? ¿Por qué no se llamó a precios, por ejemplo? ¿Por qué? Porque después quedó demostrado que en Uruguay había interés. Y supongamos que no hubiera camiones Tolva, como dicen algunos, aunque otros dicen que sí. Milano dijo que sí, que había camiones Tolva en Uruguay. La Asociación de Transportistas dice que desde 1900, si no recuerdo mal, 1985 hay camiones Tolva, pero que además el sistema de transporte de cargas uruguayo ha realizado una transformación cercana a los 500 millones de dólares en los últimos años como producto del tema de las pasteras, y que muchos empresarios hubieran hecho una misma transformación teniendo un negocio a largo plazo y seguro. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bueno, este relato que nosotros hacíamos fue extraído de las actas de las declaraciones en crimen organizado y muestran que la improvisación fue el eje central del denominado Plan Estratégico de ANCAP. Improvisación que se llevó parte de los dineros públicos, que por entonces fluían a raudales gracias al convenio firmado con PDVSA, como ya explicamos la semana pasada. Tanto que el incremento de costos en la construcción de las plantas fue justificado por algunos jerarcas en que, textual, desconocían las normas ambientales reclamadas por Dinama. O sea, se supone que se diseñó un plan estratégico, ¿no? Que eso nadie lo discute. A ver, en principio, nadie discute que ANCAP necesitaba una transformación, porque o se transformaba o iba al cierre, ¿no? Tenía instalaciones muy obsoletas para lo que se presentaba como el desarrollo. Recordemos un dato que no es menor en todo esto, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta todo lo que creció el parque automotor uruguayo en esos años, en esos 10 años. Es decir, lo que antes parecía un imposible, hoy es bastante habitual. Hoy muchísimos hogares uruguayos, muchísimos, tienen 2 autos. Claro. Muchísimos. Sí, sí. Eso era una cosa propia de norteamericanos, claro. No era de uruguayos, ¿está claro? Sí, sí. Bien, eso obviamente significó un gran negocio para ANCAP. Pero reitero, como si no hubiera quedado claro la semana pasada, el negocio con PDVSA le significó una enorme caja ANCAP, ¿no? Porque en realidad, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, esto lo había firmado Daniel Martínez, era un convenio muy favorable de compra de crudo con PDVSA, por el cual pagaba el 75% del volumen adquirido en 90 días y el 25% restante lo financiaba a 15 años con 2 años de gracia y una tasa de interés anual del 2%. Era un regalo. Estaba fenómeno, claro. Era fenómeno. ¿Para qué tocás eso, no? Ese 25% de financiado le permitió a ANCAP hacer una enorme caja cercana a los 1.200 millones de dólares,
con los que inició la construcción o reforma de 10 plantas industriales del ente. Como no tenía que pagar eso, digamos, Claro. por entonces pongamos, a ver, un embarque promedio, ¿no?, de la época, costaba entre 100 y 130 millones de dólares. Pongamos 100 para hablar de números redondos. 100 millones de dólares, un barquito que llegaba aquí a la boya petrolera. Ancap tenía que pagar 75, los otros 25 se los guardaba. Claro, porque además le entraban esa plata. Recuerdo, el volumen de combustible que vendía Ancap. Entonces era comprar petróleo, refinarlo y venderlo enseguida. Bien, eso, de acuerdo al volumen de compra en CAP, le significó más o menos hacer esos 1.200 millones de dólares. Claro, lo que pasa es que se olvidaron que los tenían que pagar en algún momento. Y ahí vino el problema. Y ahí vino toda aquella historia de Sendí, que la culpa era primero de los pisteros, la culpa era luego, primero fue de la subvención al boleto, ¿no? Después de los pisteros, después de yo que sé quién, después del Ministerio de Economía, que no le permitía hacer los incrementos adecuados para mantener los equilibrios. En definitiva, acá lo que pasó es que había una suma enorme de dinero, fíjate que Ancap compraba entonces un barco petrolero por mes, a veces hasta 2. O sea, digamos, en un mes a veces le quedaban 50 millones de dólares de caja. Sumá eso en un año. Es decir, era una cifra enorme. Nunca había tenido Ancap a su alcance una cantidad tan enorme de dinero. ¿Qué ocurre? Pues bien, todo el relato, porque esto no es lo único, ¿no? Yo mencioné 2 casos, pero todos los otros casos en los que se operó se hizo de la misma manera. Por ejemplo, se llegó a cifras increíbles de incrementos en los costos que no guardan ninguna relación, absolutamente ninguna relación, con la inflación, por ejemplo, lo que podrían ser costos agregados a lo largo de los años, o las transformaciones tecnológicas, no sé, podría haber allí un montón de historias, porque en realidad en el Estado suele ocurrir, te voy a decir, tampoco nos debe llamar mucho la atención eso, ¿no? Que te coticen una cosa a un precio y te termine costando el doble. Casi siempre hay muchísimos ejemplos. Lamentablemente, sí. Pero en este caso llama la atención porque eran cotizaciones aportadas por empresas extranjeras. Y entonces, vos tenías una base allí, claro, después venían modificaciones de pitos y flautas, hacer esto y aquello, y bueno, después ocurrían otros dilates, ¿no? Como que transformar la matriz energética de la planta de cemento de La Valleja, de Minas concretamente, pasarla de full oil a coke, pero demoraron como 5 años en ponerla en funcionar. Solamente poner a funcionar esos hornos, siempre apareció un inconveniente. Entonces, no hubo diligencia, no hubo previsión, no hubo ejecutividad, pero tampoco hubo una preocupación excesiva por el cuidado del dinero, porque, viste, a ver, nos faltan 40 millones para LUR. Bueno, capitalicemos a LUR y allá iba la plata. Y nadie preguntaba nada. Es decir, nadie ha podido explicar, el ya insinúa una explicación, pero exactamente hasta ahora nadie ha dicho por qué, en qué se justificó la empresa Pleno Verde para pedirle 2 millones de adelanto a Ancap. Es como que, no sé, suponete que, voy a poner otro ejemplo de casa, pero bueno, suponete que la radio tuviera negocios con Ancap, y entonces necesita hacer una transformación de ese equipo y vale pedir el adelanto. ¿Le daría? No se la van a dar. No. Porque no existe esa historia. Además, básicamente lo que dice Colla es que había que darle para adelante y por eso lo hicimos, para dar para adelante. Digo, Bueno, nosotros en la comisión investigadora denunciamos que también Ancap le había financiado una máquina perforadora al empresario Mario Torterolo, empresario privado, que en realidad es uno de los tipos que más contrato ha tenido con Ancap. Que todo eso quedó como en la lápida del olvido, ¿no? Todo el tema de Cerro Méndez, la famosa historia del plagio de la tesis doctoral de la doctora Leda Sánchez, es decir, toda esa historia, cómo un privado se entera a través de un gerente de Ancap del negocio que había en Cerro Méndez, casualmente después cae la planta de cal allí. Era todo muy raro. Muy raro. Todo muy raro, es todo como... Ellos tienen su explicación. Seguramente todos habrán elaborado una explicación. Yo, de lo que he podido leer ahora en todas las actas testimoniales presentadas en crimen organizado, y
y veo como que hubo cierta coordinación, porque en realidad, ¿qué hacen los directores? Echarle la culpa a los gerentes. Básicamente es eso, los directores no se enteraban, no sabían, los gerentes hacían aquello y esto. El caso del Quillorolo, por ejemplo, es bien interesante, porque lo que no dijeron allí, ellos le echan la culpa a las dos empresas, ¿no? A Nautilus y a Quíos. Pero bueno, el tema es, ¿por qué Quíos perdió la segunda licitación? Ellos dicen que no cumplió Quíos, ¿verdad? Hay un relato muy exhaustivo que está en la comisión investigadora del Senado, me acuerdo, sí, sobre cómo se hicieron las mediciones, sí, para saber la profundidad del barco, el calado del barco. Sí, sí, eran casi centímetros por centímetro, ¿no? Sí, no, pero además se hizo un día muy especial, porque allí declararon los buzos también, declaró un técnico no sé si de la Armada, un técnico privado. Todo fue una componente espantosa. Sí, sí. Y ANCAP le echa la culpa a dos gerentes, que sí, que serán unos tránsfugas, pero le echa la culpa a dos gerentes. ¿Cómo? ¿Y el director qué hacía? Gastarle la tarjeta corporativa. Claro. O sea, es altamente probable, entre todas las posibilidades que hay, ¿no? Entre todas las posibilidades, hay posibilidades que, como resultado de estas acciones judiciales, algunas personas sean procesadas. Esa es una posibilidad concreta. Veamos si hay procesos y veamos quiénes. Existe la posibilidad también que nadie sea procesado. Pero este relato que hemos hecho debe quedar grabado en los ciudadanos. Los ciudadanos deben recordar esto, porque esto es exactamente lo que ocurrió. Esto no se puede desvirtuar porque esto ha sido tomado de sus propias declaraciones. Entonces, esta forma arbitraria, impune, desmedida, poco austera, cuando el propio presidente de la República les reclamaba austeridad, ellos dilapidaban guita a manos abiertas. Y cuando hablo del presidente de la República me refiero al doctor Tabaré Vázquez, no me refiero a José Mujica, que tuvo una actitud diferente. José Mujica de alguna manera fue el que los alentó a que gastaran, a que desarrollaran las empresas públicas, ese era el proyecto estratégico. Pues bien, en este caso salió como salió, ¿no? Y salió como salió porque hubo personas, así como debe haber seguramente, porque no vamos a generalizar, hay tipos muy serios, muy responsables, que estarían desesperados por lo que veían allí, ¿no? Sí. Pero que tenían pocas posibilidades de cambiar esa historia. Hubo otros, algunos que la pasaron cómodo, como los de la oposición, que la pasaron cómodos. Y otros que actuaron con cierta impudicia republicana en el manejo de estos dineros públicos. Bueno, la seguimos mañana porque hoy está declarando Sendic, así que seguramente habrá más. Mañana va a haber novedades, seguramente, tal cual, sí. Tal cual. Así que la seguimos mañana, Carlos. Un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana. Rompecabezas. Compacto informativo.